Hola, ¿qué tal? Soy el QFB Luis Gerardo Reyes García y en esta ocasión hablaremos de la propuesta de valor que tienen los laboratorios de especialidades inmunológicas sobre la caracterización físico-química, como una herramienta que contribuya sustancialmente en el estudio de la biocomparabilidad. Y para ello, hablaremos de las generalidades de los medicamentos biotecnológicos. Los medicamentos biotecnológicos son moléculas que se producen por ingeniería genética y por tanto son moléculas muy complejas, cuyo proceso de elaboración impiden replicar con gran exactitud la sustancia original, por lo que no existe una equivalencia absoluta entre el medicamento biotecnológico de referencia y el medicamento biocomparable. La complejidad en la elaboración de estos productos biológicos solo hace posible elaborar un producto que sea similar al medicamento biotecnológico de referencia, no idéntico. Básicamente, es imposible que dos fabricantes distintos generen dos productos idénticos, aun si se utilizaran los mismos sistemas de expresión huésped, procesos y tecnologías equivalentes. Es por esto que las autoridades sanitarias han tenido que adaptar sus marcos regulatorios para el estudio, autorización y regulación de dichos medicamentos mediante un estudio de biocomparabilidad, para lo cual se debe llevar a cabo un estudio de caracterización físico-química, estructural y biológica del medicamento biocomparable y que ayude a demostrar la identidad, la heterogeneidad, la homogeneidad, la pureza comparado con un medicamento de referencia, empleando equipo y metodología adecuada. De tal manera que entre más exhaustiva sea la caracterización físico-química y biológica del medicamento biocomparable, menor cantidad de pruebas preclínicas y clínicas deberán realizarse. Algunos aspectos importantes a considerar durante los estudios de la biocomparabilidad de un medicamento biotecnológico son: los medicamentos biotecnológicos derivan de una fuente biológica que como tal es compleja y con una variabilidad inherente a su estructura. Un medicamento biocomparable es elevadamente similar a otro, ya autorizado para un uso concreto y sin diferencias clínicas significativas en términos de calidad, seguridad y eficacia. Los medicamentos biocomparables no se consideran equivalentes genéricos, ya que son productos similares, pero no idénticos, y deben cumplir con la normativa regulatoria en términos de calidad, seguridad y eficacia. Esta variabilidad inherente de la que hablamos implica que un medicamento biocomparable nunca será idéntico al medicamento biotecnológico de referencia. Sin embargo, el punto central en un estudio de biocomparabilidad implica encontrar estas diferencias, ya que éstas podrán o no incidir sobre los resultados clínicos. Algunas diferencias evaluadas no tendrán incidencia alguna sobre la seguridad del medicamento candidato a biocomparable, pero en caso contrario, diferencias en la localización de modificaciones posttraduccionales o modificaciones a nivel conformacional pueden presentar un impacto a nivel clínico importante que comprometan la seguridad y eficacia del producto candidato a biocomparable. Es por ello que la caracterización físico-química de un medicamento candidato a biocomparable deberá incluir una evaluación estructural primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, aunado a la identificación de las modificaciones posttraduccionales como son las glicosilaciones, las fosforilaciones, acilaciones y localización de puentes disulfuro, evaluación de la actividad biológica y la determinación de impurezas relacionadas, ya sea el proceso de fabricación o purificación. Para esto, nos apoyaremos de las innovaciones tecnológicas que han estado emergiendo durante los últimos años y que han sido adquiridas y ofertadas como servicios analíticos por los laboratorios de especialidades inmunológicas para el estudio de biocomparabilidad. En este caso, se usará UPLC acoplada a un espectrómetro de masas para análisis cuantitativo, en este caso para masa intacta, mapeo peptídico y perfil de glicanos. También nos apoyaremos del espectropolarímetro de dicroísmo circular y espectrofotómetro de infrarrojo para el análisis estructural primario y secundario del medicamento biotecnológico. Tecnologías como cromatografía de líquidos de alta resolución y electroforesis capilar para el análisis de purezas, mapeo peptídico y perfil de glicanos, incluyendo heterogeneidad de carga y tamaño. Resonancia de plasmones de superficie en el equipo Biacor, que evaluará la funcionalidad biológica por la afinidad de unión de las moléculas.
eso por mencionar algunos. En los laboratorios de especialidades inmunológicas tenemos más de una década de experiencia en el análisis de medicamentos biotecnológicos y estamos convencidos que el esquema que proponemos para la caracterización físico-química, además de la biológica, es la más completa que se puede ofrecer en el mercado para poder determinar la biocomparabilidad entre un medicamento biotecnológico de referencia y un candidato a ser biocomparable. Es necesario llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las propiedades físico-químicas de estas. Esta evaluación requiere una medición de la misma característica o atributo desde varias perspectivas. En este caso, de la evaluación de una misma propiedad físico-química con técnicas analíticas con fundamento diferente, para poder evaluar la ortogonalidad entre los métodos y evaluar de manera confiable las diferencias y similitudes del medicamento candidato a biocomparable versus el medicamento biotecnológico de referencia. Dentro de los parámetros a evaluar en un estudio de biocomparabilidad se encuentra la determinación del grado de concordancia de la secuencia de aminoácidos que conforman la estructura primaria de la proteína sometida a estudio. El evaluar este grado de concordancia nos permitirá encontrar diferencias significativas en la forma en la que los aminoácidos están ordenados dentro de la secuencia proteica y vislumbrar cómo pueden afectar ligeras modificaciones en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, en la funcionalidad del fármaco y/o posibles efectos adversos. Existen muchas metodologías para poder determinar la estructura primaria de una proteína de interés. Dentro de los laboratorios de especialidades inmunológicas, contamos con tecnología que nos permite comparar el grado de concordancia de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de estudio contra las secuencias teóricas reportadas en las bases de datos para cierta proteína de interés. El software BioPharmaLinks es una herramienta muy utilizada dentro de la proteómica para llevar a cabo estudios de caracterización de biomoléculas. Dentro de las múltiples aplicaciones del software, podemos establecer el grado de concordancia de la secuencia de aminoácidos del medicamento candidato biocomparable y del medicamento biotecnológico de referencia. Los aminoácidos que conforman la estructura primaria de las proteínas es el primer nivel de evaluación para encontrar diferencias en el ordenamiento de los mismos en un medicamento candidato a biocomparable y el medicamento biotecnológico de referencia. Para poder determinar esta secuenciación de aminoácidos, existen técnicas que nos permiten realizarlo, como son la secuenciación de Edman o utilizando métodos de análisis que involucran digestión proteica y el uso de software especializado para llevar a cabo esta secuenciación. Las uniones o enlaces peptídicos presentes en los diferentes aminoácidos que conforman la estructura primaria de la proteína son susceptibles de sufrir hidrólisis si son tratados con enzimas específicas para generar péptidos o fragmentos que van a presentar cierto tamaño, masa molecular y número de aminoácidos en el péptido de interés. Para poder hacer la separación, identificación y caracterización de todos estos fragmentos, se utiliza una técnica analítica denominada cromatografía de líquidos de ultra alta resolución, en la cual los péptidos o fragmentos obtenidos son separados. Al ser separados estos fragmentos, un detector de masas lleva a cabo una segunda separación de los péptidos infusionados y calcula la masa molecular de cada uno de estos fragmentos. Determina los aminoácidos presentes en cada uno de estos fragmentos y compara el ordenamiento que estos aminoácidos presentan tanto en el medicamento biotecnológico de referencia como en el candidato a biocomparable. Aunado a esto, el software permite detectar modificaciones posttraduccionales en las proteínas de estudio mediante la localización exacta dentro de la secuencia peptídica de este tipo de compuestos, como son grupos fosfato, formas glicosiladas y enlaces disulfuro, que le van a conferir estabilidad y o funcionalidad a las proteínas evaluadas. Esta prueba nos permite evaluar tanto atributos de estructura primaria por los aminoácidos presentes, así como la localización de compuestos que le confieren la estabilidad y o funcionalidad a un medicamento biotecnológico. De igual forma,
Un sistema de cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplado a un detector de masas nos permite determinar la masa molecular exacta del medicamento biocomparable y del medicamento innovador, para poder establecer diferencias significativas en relación a la masa molecular total de ambas proteínas. También es posible llevar a cabo determinaciones de patrones de glicosilación en las proteínas sometidas a estudio por técnicas de cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acopladas a espectrometría de masas y comparar estos patrones con los determinados en un mapeo peptídico. Para realizar una buena caracterización físico-química del medicamento candidato a biocomparable y el medicamento biotecnológico de referencia, se pueden realizar análisis para determinar la heterogeneidad de carga y la heterogeneidad de masa, además de la evaluación de estructuras proteicas y no proteicas primarias y de orden superior, y para ello nos apoyaremos de tecnologías ya maduras como son la electroforesis capilar y la cromatografía de líquidos de alta resolución. La electroforesis capilar, la cual es una técnica versátil y efectiva para el estudio de proteínas en relación a su carga-masa, ha reemplazado algunas técnicas convencionales. Esta tecnología ha sido particularmente relevante en los últimos años para la caracterización y estudio de tamaño y variantes de carga de los biofármacos, además de la determinación del punto isoeléctrico, gracias a sus diferentes tipos de modalidades. Por ejemplo, la electroforesis capilar por el enfoque isoeléctrico, que es un tipo de electroforesis capilar, es muy utilizada para el análisis de variantes de carga, isoformas moleculares y para la determinación del punto isoeléctrico. Para el análisis de estructuras proteicas y no proteicas, como por ejemplo el mapeo peptídico y el perfil de glicanos, se utiliza la electroforesis capilar de zona. Para el estudio de heterogeneidad de masa, pureza, impurezas y degradaciones, se utiliza la modalidad de electroforesis capilar en gel SDS, en cualquiera de sus modalidades, condiciones reductoras y no reductoras, por mencionar algunos ejemplos. Otra herramienta, también muy importante para el análisis de proteínas, por la capacidad en la separación en relación con la afinidad de esta con la fase estacionaria y la solubilidad con la fase móvil, es el HPLC o cromatografía de líquidos de alta resolución, la cual es una técnica muy utilizada a nivel mundial. Esta técnica, al igual que la anterior, se utiliza para la evaluación de estructuras proteicas primarias y de orden superior. Por ejemplo, utilizando la modalidad de cromatografía de líquidos de alta resolución en fase reversa, se puede realizar el análisis de mapeo peptídico. Para el análisis de heterogeneidad de tamaño, se puede utilizar la cromatografía de exclusión de tamaño. Para el análisis de heterogeneidad de variantes de carga, se puede utilizar la cromatografía de intercambio iónico, en cualquiera de sus dos modalidades, catiónico o aniónico, según sea el caso, además de otras técnicas y usos. El análisis de heterogeneidad de carga es importante en la caracterización de anticuerpos monoclonales y otros biofármacos, ya que proporciona información importante sobre la calidad y la estabilidad del producto. La heterogeneidad de carga puede ser causada por adaptaciones moleculares tanto como sustitución de aminoácidos, desaminaciones, glicosilaciones y demás modificaciones químicas. Para reforzar este concepto lo ilustraremos con el siguiente ejemplo. El presente diagrama ilustra un estudio que se realizó sobre un producto biotecnológico. El estudio consistió en analizar dos lotes con caducidades diferentes del mismo producto. A cada lote se analizaron un número específico de muestras. El análisis se realizó por electroforesis capilar en zona, para separar las isoformas con diferentes cargas resultantes de un número variable de ácido siálico por molécula de glicano. En el estudio se encontró que existió un cambio en la distribución de las isoformas entre los dos conjuntos de lotes. En este se observa que la isoforma 5 disminuyó en alrededor un 10% y las isoformas 3 y 4 aumentaron en un 5 y un 3% respectivamente. Sin embargo, cada uno de los grupos mostró una alta uniformidad lote a lote. La diferencia en la magnitud de las isoformas podría indicar que este impacto fue consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación, sin tener alguna prueba concluyente. Para ello, se tendrán que realizar más estudios. Esta es una prueba de la información que la técnica de electroforesis capilar y o cromatografía de intercambio iónico pueden dar sobre la heterogeneidad de carga
las isoformas moleculares de los biofármacos y su efecto sobre la calidad y la estabilidad del producto. La heterogeneidad de masa puede ser estudiada por electroforesis capilar en gel SDS, la cual es una técnica que se basa en la separación de moléculas cargadas en base a su tamaño molecular y nos brinda información de peso molecular, además de la integridad del biofármaco en términos de pureza, productos de degradación y o agregación e impurezas del proceso. Esta técnica se puede dividir en dos variantes: electroforesis capilar en gel en condiciones reductoras y electroforesis capilar en gel en condiciones no reductoras. Y para ejemplificarlas se mostrará la siguiente ayuda visual. En este electroferograma se muestra un perfil característico para la electroforesis capilar en gel SDS. Para el caso de un análisis en condiciones reductoras se puede observar un pico que representa al biofármaco intacto glicosilado, otro pico que representa el biofármaco sin glicosilaciones o rasurado, y algunas degradaciones del biofármaco, como por ejemplo un pico que indica 2 cadenas pesadas y una ligera, otro pico que indica la reducción del biofármaco hasta 2 cadenas pesadas, y por último un pico que representa una cadena ligera. Sin embargo, pudiese haber más degradaciones que no están representadas en el electroferograma. Asimismo, en el electroferograma que muestra el perfil de la electroforesis capilar en gel SDS en condiciones reductoras, en el cual la inmunoglobulina fue reducida utilizando un medio químico, por ejemplo, el 2-mercaptoetanol, se puede observar un pico mayoritario que representa la cadena pesada glicosilada, otro pico que representa la degradación de la cadena pesada sin glicosilación y por último un pico también mayoritario que representa la cadena ligera del biofármaco. Sin embargo, la electroforesis capilar no es la única técnica que brinda información sobre la heterogeneidad de tamaño. También lo hace la cromatografía de exclusión de tamaño y la cromatografía de líquidos de alta resolución en fase reversa. Por citar algunas, la elección correcta de la técnica analítica para el estudio de caracterización de la biocomparabilidad dependerá del tipo del biofármaco a analizar, las propiedades físico-químicas a determinar y la matriz del vehículo en la que viene.